Muy buenas noches, comunidad. Ya les extrañaba mucho, estaba lejos de aquí, de Ciudad de México y de México en general, pero por fin estamos de vuelta. Y como los que me siguen en Instagram seguramente ya saben, cada vez que visito un lugar nuevo, lo primero que hago es buscar sus historias de fantasmas. Vengo regresando de Japón y créanme, encontré muchas historias que ya les iré contando. Le voy a dedicar un episodio especial a ellas, pero quiero irles abriendo el apetito desde esta noche, pues les voy a contar la historia de Kensuke, un trabajador de un hotel en Kioto, también apasionado de las historias de fantasmas, que prometió mandarme muchas de las que ha ido recopilando en estos años trabajando ahí, pero que me sorprendió antes de irme con una historia impresa completamente en español. Por supuesto que tenía por ahí algunos errores con la traducción que hizo en internet, pero nada grave, ya están corregidos para así ya poder decirles que apaguen la luz y se dejen llevar, porque ya están entrando en los siguientes relatos de la noche. Esta es la historia que prometí contarte. He intentado traducirla de la forma más exacta posible, primero del japonés al inglés para ver si la traducción estaba en el contexto correcto y finalmente al español. Bien, como te dije, desde niño siempre me han fascinado las historias de fantasmas, pero esta pasión se intensificó particularmente desde que empecé a trabajar en este hotel, en la bohemia zona de Gion, Kioto. Aquí he llegado a conocer muchas historias de encuentros con lo que solo puedo llamar espíritus, almas en pena. De todas las que he escuchado, esta es una de las que más me ha impresionado, y la más reciente también. Era una noche tranquila en el hotel, un establecimiento modesto pero acogedor en el corazón de Kioto. Yo trabajaba en la recepción, asegurándome de que los huéspedes disfrutaran su estancia. La mayoría de las noches eran bastante rutinarias, muy tranquilas, hasta aburridas podría ser, pero en aquella, cuando la lluvia no había cesado de caer durante horas, algo iba a cambiar. Poco antes de la medianoche, el silencio en el vestíbulo fue interrumpido por la entrada abrupta de un hombre joven. Su rostro pálido y sus ojos desorbitados indicaban que había experimentado algo verdaderamente aterrador. Lo reconocí de inmediato. Era un turista de Corea del Sur, el señor Park, quien se había registrado más temprano ese día. «Ayúdame, por favor, ayúdame», exclamó con su voz temblorosa. Lo guié hacia una silla y le ofrecí un vaso de agua. «Calma, señor Park. ¿Qué pasó? ¿Está bien?», pregunté, tratando de sonar lo más tranquilizador posible. Creí que realmente era necesario, pues parecía que el señor estaba a punto de desmayarse. Además, de verdad tenía mucha curiosidad. Aquí los asaltos son muy raros, así que sabía que esa no sería la razón. Después de unos sorbos de agua, el señor Park comenzó a relatar su experiencia. Había decidido dar un paseo nocturno por el parque Maruyama, famoso por sus cerezos y su atmósfera serena, incluso de noche, incluso con esa lluvia que no paraba. Mientras caminaba por los senderos iluminados tenuemente por faroles de papel, sintió una presencia extraña, como si alguien lo estuviera observando. Giró la cabeza rápidamente, algo sorprendido por sentir eso, pues no había visto a nadie en su camino hacia esa zona, pero no ve a nadie. «Pensé que solo estaba paranoico», me dijo, tratando de sonreír, pero su expresión permaneció llena de terror. Y entonces la vi. Afirmó haber visto a una mujer de pie bajo un cerezo en flor. Estaba vestida con un kimono blanco. Su largo cabello negro caía sobre su rostro. Lo que más le perturbó fue su inmovilidad. Parecía una estatua, completamente quieta. Al acercarse curioso un poco más, pudo ver que la mujer tenía los ojos cerrados, como si estuviera dormida de pie. Intenté acercarme para ver si necesitaba ayuda, pero entonces abrió los ojos. El señor Park guardó silencio por un momento. Su voz estaba quebrándose y él intentó recuperar. Sus ojos eran completamente negros, vacíos. No tenían nada ahí donde deberían estar. El señor Park retrocedió horrorizado,
pero sus pies parecían pegados al suelo. La mujer levantó lentamente un brazo y lo señaló, con un dedo pálido que parecía que lo acusaba en silencio. La sensación de frío lo envolvió, y un olor nauseabundo a agua estancada y flores podridas llenó el aire alrededor. No pude moverme. Sentía que algo me sujetaba, algo invisible, dijo, mirando sus manos temblorosas. Fue entonces cuando ella empezó a avanzar hacia mí, deslizándose, sin mover los pies. De repente el hechizo se rompió y el señor Park logró huir, corriendo sin mirar atrás hasta llegar al hotel. Yo solo lo escuché en silencio, sintiendo que un escalofrío recorría mi cuerpo, a pesar de estar bastante acostumbrado a escuchar historias de encuentros como ese. Conocía muy bien esa descripción. Se trataba de un yurei, los espíritus inquietos de los muertos que vagan por este mundo. Señor Park, dije en un tono suave pero serio, lo que vio esta noche fue un yurei. Él me miró sin comprender, así que continué explicándole. Verá, los yurei son los fantasmas de personas que han muerto de manera violenta o con asuntos pendientes. En Kioto, especialmente en lugares históricos como el Parque Maruyama, estas apariciones no son inusuales. La mujer que vio probablemente murió en circunstancias trágicas en ese lugar o en sus alrededores, y su espíritu no ha encontrado descanso. Vagó hasta llegar ahí, como muchos otros. No entiendo la razón. Le expliqué que los yurei a menudo buscan a los vivos para intentar resolver sus problemas o vengar sus muertes. En el caso del señor Park, creo que su presencia accidental pudo haber despertado a ese espíritu, que trataba de comunicarse o simplemente expresaba su dolor eterno. Es importante que no vuelva a ese lugar solo, especialmente de noche, le aconsejé. Y si es posible, ofrezca a lo que crea una oración por esa alma que se topó, para que pueda encontrar la paz. El señor Park asintió lentamente, todavía intentando asimilar lo que acababa de vivir. Lo acompañé hasta su habitación, asegurándole que estaría a salvo en el hotel. Esa noche, mientras volvía a mi puesto en la recepción, no pude evitar mirar a través de las ventanas hacia el Parque Maruyama. En la oscuridad, los cerezos parecían sombras inquietas, y me pregunté cuántos otros espíritus vagaban por esa antigua ciudad, buscando consuelo o venganza. Desde entonces, cada vez que un huésped me cuenta una historia similar, les ofrezco la misma advertencia y oración, esperando que algún día estos yurei encuentren finalmente la paz. Les preguntaba en redes sociales, comunidad, si ustedes creen que las historias de fantasmas van cambiando de cultura en cultura, sobre todo en unas tan distantes como la nuestra, la que conocemos, y la japonesa, incluso en lo espiritual. Conocer las historias marcará más esas diferencias, o bien nos daremos cuenta de que en el fondo le tememos a las mismas cosas. ¿Cómo lo ven? ¿Les gustaría un episodio de solo historias de fantasmas de Japón? Respóndanme por favor en un comentario y continuamos con más historias esta noche. Hola a todos, mi nombre es Alexa y acabo de encontrar el canal de Relatos en la Noche. Había visto la recomendación durante mucho tiempo en la plataforma donde escucho podcast, pero nunca me había atrevido a escuchar porque las historias de fantasmas me dan mucho miedo, sobre todo por algo que viví cuando era niña. Sin embargo, finalmente me animé y ahora me he vuelto tan fanática que consumí todo el contenido en un mes. Por eso, he decidido contar esa historia, la que hace que no me gusten los cuentos de fantasmas, algo que me ocurrió en mi infancia en Guadalajara, México. Cuando era pequeña, mis tardes después de la escuela las pasaba en la casa de una vecina, la señora García, quien me cuidaba hasta que mi mamá llegaba cerca de las 10 de la noche. La casa de la señora García estaba en una calle modesta y tranquila, con casas de una sola planta y jardines pequeños. La calle era de tierra, con algunas piedras sueltas aquí y allá, y cuando llovía,
Se formaban charcos grandes y muy lodosos. Recuerdo que esa calle siempre me había dado una sensación de tranquilidad, pero también de aislamiento, especialmente cuando caía la noche y parecíamos estar lejos de todo, lejos del resto de la colonia. Frente a la casa de la señora García había una casa abandonada. Las ventanas estaban rotas y cubiertas de polvo, las paredes desgastadas, y la vegetación había invadido todo el terreno, toda la casa. Las hierbas altas y los arbustos enredados le daban un aspecto sombrío y descuidado, haciendo que pareciera aún más siniestra. El jardín delantero estaba tan cubierto de maleza que apenas se distinguía el camino de piedra que llevaba a la puerta principal. Una vez le pregunté a la señora García por qué esa casa estaba tan descuidada y si alguien había vivido ahí. Ella me miró con mucha seriedad y me dijo que, aunque parecía abandonada, no estaba completamente sola, no estaba deshabitada por completo. Ahí hay un fantasma, me dijo con voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar, algunos de los otros niños que cuidaba, y por los cuales pasaban siempre antes que por mí. Sus palabras resonaron en mi mente y desde entonces, cada vez que oscurecía, miraba por la ventana hacia esa casa. Lo más inquietante era que, todas las noches, se encendía una luz en una de las habitaciones. No había electricidad en esa casa desde hacía años, pero ahí estaba la luz, siempre en el mismo lugar, proyectando una sombra tenue y amarillenta. Esa luz parpadeante me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. Una noche, cerca de las 9:30, estaba esperando a que mi mamá llegara cuando vi algo que nunca olvidaré. La luz en la casa abandonada estaba encendida como siempre, pero esta vez había una figura en la ventana. Era una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un vestido azulado, pero había algo que me dijo al instante que eso no era nada normal. El cabello, el vestido, flotaban levemente alrededor de ella como si estuviera sumergida en el agua. Parecía estar mirando directamente hacia la ventana desde donde me asomaba, con una intensidad que me paralizó. Me quedé inmóvil de miedo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. Sentí que me podía morir del miedo en ese momento. No podía apartar la vista de esa figura y entonces ocurrió algo aún más aterrador. La figura empezó a moverse lentamente, extremadamente lenta, hasta desaparecer por la ventana. Parecía como si flotara de lado. La luz en la ventana se volvió más débil, como si se hubiera alejado, y de pronto vi el pasillo dentro de ese lugar iluminarse muy ligeramente. Sentí un frío intenso en la habitación donde estaba, pero quizás era el miedo. Lo sentí como un frío que penetraba hasta los huesos, y supe que algo estaba a punto de pasar. Simplemente lo supe. De repente la puerta principal de la casa abandonada se abrió lentamente, chirriando, con un sonido que aún puedo recordar claramente si cierro los ojos. Jamás la había visto abrirse. Parecía que estaba asegurada desde hace años, pero finalmente esa noche se abrió. De esa puerta, empezó a salir, tan lentamente como se movía, la misma figura que había visto en la ventana. Ahora que parecía estar más cerca, pude notar su piel pálida, sobre todo en las manos, una piel sin vida, y su pelo parecía un pozo oscuro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. La figura se detuvo en el umbral de aquella puerta, como mirándome fijamente, aunque no podía verle los ojos. Sentí que no podía moverme, ni gritar. Justo en ese momento escuché la voz de la señora García llamándome desde la cocina. Eso por fin me sacó del trance de horror en el que me encontraba, paralizada, y corrí hacia ella, temblando y sollozando. Le conté lo que había visto, y ella me abrazó muy fuerte, susurrándome que todo estaría bien. «Ese es el fantasma del que te hablé», dijo tratando de calmarme. «Nunca cruces la calle hacia allá. Prométeme que nunca lo harás».
Prometí que nunca lo haría, y la señora me dijo que no me preocupara, que ese fantasma no podía dejar su casa. Pero aún así, de reojo vi cómo se levantó y puso el seguro a la puerta. Desde esa noche evitaba mirar hacia la casa abandonada. Poco tiempo después mi mamá y yo nos mudamos a Morelia, pero esa experiencia se quedó conmigo desde entonces. Era un recuerdo que literalmente he tenido que tratar con mi psicólogo, que insiste en decir que eso no era un fantasma, sino un miedo, una culpa o qué sé yo. En cada sesión que lo menciono, él cambia la explicación al respecto. Ahora, al escuchar todas las historias en Relatos de la Noche, me siento un poco menos sola con mi miedo. Ahora sé que hay otros que también han visto cosas que no pueden explicar. Espero que mi historia les haya gustado y, sobre todo, que si alguna vez ven una luz en una casa que no debería estar ahí, en una casa que debería estar vacía, recuerden mi historia y tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Hola a todos, mi nombre es Juan y quiero compartir una historia con Relatos de la Noche. Primero que nada quiero agradecer a Uriel por acompañarme todas las noches de insomnio, con esas fascinantes y aterradoras narraciones. También a toda la comunidad por compartir las historias. Hoy quiero contarles algo que me ocurrió cuando era adolescente, algo que no debía haber visto, algo que no me correspondía. Cuando tenía 15 años, mis papás trabajaban en turnos nocturnos, por lo que yo me quedaba solo en casa desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Vivíamos en una calle tranquila en la capital, en una casa modesta con paredes de ladrillo y un jardín algo descuidado. Las casas en nuestra calle estaban bastante cerca unas de otras, separadas por estrechos pasillos y muros bajos que permitían escuchar todo lo que ocurría al otro lado. Todas las noches, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba una discusión viniendo de la casa de atrás, de la casa de los vecinos. La calle donde vivíamos tenía un aire de abandono. Las lámparas de luz amarillenta iluminaban débilmente el pavimento irregular y las banquetas desgastadas que dejaban salir hierbas de sus grietas. Los árboles viejos proyectaban sombras alargadas que se movían con el viento, creando un ambiente aún más inquietante cada que oscurecía. En ese contexto, en ese escenario, escuchaba cada noche esa misma discusión. Al principio me preocupé, pero con el tiempo comencé a ignorarlo simplemente. Siempre era lo mismo, una discusión que terminaba en un grito desesperado seguido de un portazo ensordecedor. Luego, unos minutos después, la puerta volvía a abrirse con violencia. Otro grito resonaba en la noche y finalmente, silencio. Un silencio inquietante lo invadía todo. Recuerdo la primera vez que lo escuché claramente. Estaba en mi cama con los ojos cerrados tratando de dormir. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando comenzaron los gritos. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando hacia la casa de los vecinos, esperando ver alguna luz encendida o algún movimiento, pero no había nada. Solo el sonido de siempre, solo la discusión, como si se desarrollara justo al lado mío. Después de unos minutos todo quedó en silencio. Y este patrón, como les digo, se repitió casi todas las noches. Llegué a la conclusión de que simplemente se trataba de una pareja extremadamente tóxica. No pensé mucho en ello hasta que, un día, durante la cena, decidí comentárselo a mis padres. Ma, papá, ¿han escuchado alguna vez a los vecinos pelearse en las noches? Siento que un día de estos puede pasar algo peor. Pregunté casualmente. Mis papás se miraron con una expresión de preocupación antes de volverse hacia mí. ¿De qué vecinos estás hablando?, preguntó mi mamá. De los de atrás, de los de la casa de atrás. Siempre se están peleando y gritando en la noche. Luego escucho un portazo y después un grito. Y siento que alguna vez puede llegar a pasar algo más violento. Respondí confundido por su reacción. Mis papás intercambiaron miradas nuevamente y mi papá me preguntó con mucha seriedad: ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿O supiste algo? Dinos la verdad.
¿Supe de qué? Pregunté, ahora genuinamente preocupado. Solo les estoy contando lo que he escuchado. Mi madre suspiró y me miró fijamente. Juan, a ver, lo que estás describiendo, lo que estás diciendo que escuchas, coincide exactamente con lo que ocurrió la última noche de los vecinos de atrás. Los últimos sonidos que escuchamos de ellos fueron una discusión y gritos antes de que desaparecieran para siempre. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis papás me explicaron que los vecinos anteriores habían tenido una fuerte discusión una noche, seguida de un grito, de un portazo. Al día siguiente la casa estaba vacía. La familia de la mujer la fue a buscar. Dijeron que habían visto al esposo en otra ciudad, pero de ella ya nadie había sabido nada. El esposo decía que se había ido, pero nadie le creía. Ella nunca se hubiera ido sin despedirse de su familia. Y nunca se supo su destino. Yo no tenía forma de saber que lo que escuchaba todas las noches coincidía con aquella tragedia. Pero a partir de ese momento, cada vez que escuchaba los gritos, los portazos, el miedo me recorría todo el cuerpo. La idea de que pudiera estar escuchando una especie de eco del pasado, una recreación fantasmal de aquella fatídica noche, me llenaba de terror. Con el tiempo por fin nos mudamos de esa casa y pensé que dejaba atrás esas historias. La nueva casa era más grande, luminosa, con un jardín cuidado y vecinos amables, pero el recuerdo de aquellos gritos en la noche nunca me abandonó. A veces, en la quietud de la madrugada, me parece volver a escucharlos, como si los fantasmas de los antiguos vecinos me hubieran seguido, incapaces de encontrar descanso. Espero que mi historia les haya dado algo en qué pensar, y si alguna vez escuchan algo inexplicable en la noche, recuerden que no todo lo que oímos pertenece al presente. No todos los gritos que escuchamos son de los vivos. Comunidad, seguimos por aquí, aún no acabamos este episodio y les quiero recordar que este sábado 21 de junio vamos a estar presentando mi libro Relatos de la Noche en la Feria del Libro de la Frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. A las 6 de la tarde nos vemos por ahí. Va a ser un gusto poder verles, poder darles un abrazo y seguir platicando de este proyecto tan importante para mí que fue escribir finalmente un libro de cuentos de terror que pueden encontrar en su librería de confianza. Recuerden que en internet hay muchos lugares donde también van a encontrarlo, incluso con envío gratis. Y si no lo tienen por ahí en la feria, será una buena oportunidad de adquirirlo. Pero ahora es momento de continuar, antes de que se nos vaya la luz con esta tormenta que cae esta noche en la Ciudad de México. Vámonos con una historia más. Me llamo Federico y quiero contarles una historia que nunca he podido olvidar. Yo vivía en una colonia popular de León, Guanajuato, y tenía un amigo inseparable llamado Ramón. Nos encantaba pasar las tardes jugando en la calle, corriendo entre los charcos después de la lluvia. Pero hubo una noche de tormenta, como esta en la que escribo, que cambió nuestras vidas para siempre. El cielo estaba cubierto de nubes negras y la lluvia caía en cortinas espesas, creando charcos en las calles empedradas y llenando el aire de un olor a tierra mojada. Nuestros padres siempre nos decían que no saliéramos después de que oscureciera, especialmente en noches de tormenta, porque era peligroso. Pero esa noche, la curiosidad nos venció. Nos escabullimos de nuestras casas y nos encontramos en la esquina de la calle, nuestro punto de encuentro de siempre, justo frente a una vieja casa abandonada. Entre los niños de la zona se sabía que esa casa estaba embrujada, y siempre cruzábamos frente a ella deprisa y con miedo. La casa tenía un aspecto lúgubre, con ventanas rotas y paredes descascaradas. A pesar de nuestro temor, la emoción de la aventura de esa noche nos empujaba a seguir. Decidimos avanzar hacia la casa. Por primera vez, atrevernos a entrar en ella. Pero mientras avanzábamos, mientras cruzábamos la calle para llegar a ella, la lluvia parecía intensificarse.
repente, un relámpago iluminó el cielo y ambos vimos claramente una figura en la ventana del segundo piso. Era solo una silueta en la oscuridad, pero su presencia era realmente aterradora, porque jamás habíamos visto a alguien ahí dentro. Ni siquiera los vagos de la zona, los más malos, los más adictos, se atrevían a entrar. ¿Viste eso?, pregunté a Ramón con la voz temblorosa, esperando que me dijera que era solo mi imaginación. Sin contestarme, Ramón se echó a correr, pero yo no pude. Me quedé ahí, mirando. Otro relámpago iluminó el cielo, y esta vez pude ver a la figura por un momento moverse, como si estuviera a punto de salir por la ventana. Después, de nuevo una oscuridad profunda parecía tragarse la casa para no dejarme ver nada, pero un frío que empecé a sentir de repente me hizo saber que algo estaba ahí, que algo se estaba acercando. Corrí hasta salir de aquella calle para encontrarme a Ramón dentro de la tienda de don Evaristo, esperando por mí. Le reclamé por dejarme, por no responderme, y él, con la voz temblorosa, sin voltear a verme los ojos, me dijo que le dijera por favor qué era lo que había visto, que le describiera exactamente lo que vi, que necesitaba saber qué era lo que había visto yo. Le dije que solo un señor de sombrero, nada más. No era un sombrero como los que usan los señores aquí, ¿verdad?, preguntó, y entonces supe que tenía razón. Era un sombrero diferente, de ala ancha y plana, ligeramente caída. Se lo describí. Es que eso que vimos, es algo que veo en mis sueños, todas las noches, me dijo muy despacio, para que ni don Evaristo ni la chica que le ayudaba nos escucharan. Pensé que me estaba volviendo loco, pero ¿lo viste tú también? Eso significa que existe de verdad, ¿no?, me preguntó, y no supe qué contestarle. Caminamos hacia la casa. Llegamos empapados y temblando. Mis papás, preocupados, nos regañaron por salir en medio de la tormenta, por salir a escondidas sin avisar. Intentamos explicar lo que habíamos visto, pero no nos creyeron, atribuyendo nuestras palabras a la simple imaginación de unos niños muertos de miedo por la tormenta. Y bueno, esta sería la historia. Una simple anécdota de dos niños viendo algo muy extraño, quizás producto de su imaginación, en una casa que conocían como embrujada. Sí, ojalá este fuera el final. Esa noche fue la última vez que vi a mi amigo Ramón. A la mañana siguiente, su mamá nos dijo que no había amanecido en casa, que le ayudáramos a buscarlo. La policía fue a investigar, y por supuesto también fueron a la casa abandonada donde habíamos visto aquella figura. Ramón había mencionado a ese hombre en sus sueños, pero no encontraron nada que pudiera indicar que alguien se lo hubiera llevado. La puerta no estaba forzada, ni las ventanas. La policía determinó que Ramón se había ido por su voluntad. De todas formas, como era un niño, siguieron buscándolo. Buscaron por días, semanas, meses, pero nunca encontraron rastro de él. Y desde entonces he vivido con la incertidumbre y el miedo. Siempre me he preguntado si aquel hombre, aquella silueta, si esa figura que vimos era la misma que aparecía en sus sueños. Aún ahora, como adulto, la idea me aterra. Cada vez que escucho el sonido de la lluvia golpeando el techo, como hoy, no puedo evitar recordar aquella noche y preguntarme qué fue lo que realmente vimos en esa casa abandonada. Preguntarme dónde estará Ramón.